Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Gracias por estar nuevamente allí conectados con nosotros en estas lecciones de escuela sabática. Hoy, miércoles 8 de julio, la lección lleva por título Un Mesías crucificado. Hoy vamos a estudiar con profundidad lo que para los judíos significaba la cruz y por qué Jesús murió en la cruz. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video y juntos podamos sacar lecciones para nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo escribió que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Primera de Corintios 1:22. Y es que la idea de la cruz, de que Dios, el Mesías, fuera crucificado, no era una señal que los judíos esperaban, porque los judíos esperaban ser liberados del yugo romano. No esperaban que su Señor, su Rey, fuera crucificado. Ellos esperaban quizás o tenían en la idea que el Mesías venía a liberarlos del yugo romano a través del ejercicio militar, de la fuerza militar, pero pues encontraron que así no era. Esta lección quiero compartir 5 puntos importantes de esta lección para que profundicemos más y que podamos sacar grandes enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y el primer punto que quiero mostrarles de esta lección es que la cruz fue el centro del mensaje de Pablo. Ya llevamos 2 lecciones de este nuevo folleto y vemos que Pablo se enfoca o enfatiza mucho la cruz y sobre todo Pablo utiliza una frase en sus epístolas o en sus cartas que es la palabra en Cristo, porque Pablo entendió que la vida cristiana sin Cristo es una vida vacía, solamente religión, pero Pablo entendió esto. Así que para Pablo la cruz significa algo más, ¿cierto? Porque Pablo centró su mensaje fue en la cruz. Y no tanto diría yo en la cruz, sino en el hecho que pasó en la cruz, que fue que Cristo murió por nosotros. Durante siglos la cruz ha sido para los cristianos un símbolo de fe. Hoy vemos muchas personas que llevan una cruz pequeña en su cuello, de pronto en una manilla, por todas partes hay cruces. Es un símbolo del mundo cristiano, independientemente de la religión que se practica, la fe. Cuando se mira una cruz, se va a ese momento donde Cristo murió por nosotros. Interesante, ¿no? Pero Pablo entendió que el corazón del evangelio no era una filosofía ni un conjunto de reglas, sino Jesucristo crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, lo dice: la salvación del ser humano depende del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y ayer en estos días lo estábamos repasando, que si Cristo no hubiese muerto por nosotros en la cruz, pues literalmente nosotros estaríamos perdidos, no tendríamos manera de salvarnos. Y fue gracias a ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz que hoy podemos tener la oportunidad de salvarnos. Por eso Pablo centra el mensaje tanto en la cruz como en Cristo. El punto número 2 que quiero compartir contigo en este día es que la cruz desafió las expectativas humanas. Los judíos esperaban un Mesías conquistador que derrotara a Roma, a los poderes de Roma. Pero Dios presentó un Mesías que venció mediante el sacrificio y el amor. Esto demuestra que los caminos de Dios son superiores a los pensamientos humanos. A veces Dios hace cosas que nosotros no esperamos y que muchas veces no entendemos. Por eso Dios nos invita en su palabra: conózcanme y entiéndanme. Eso es lo que me agrada a mí, dice el Señor, que lo conozcamos y lo entendamos. Y es difícil muchas veces entender a Dios, de por qué suceden algunas cosas, de por qué quizás no nos va bien en la vida,
de por qué a veces nuestros proyectos no funcionan como quizás esperábamos, o las cosas no nos salen como nosotros planeamos y pensamos. Pero Dios tiene el control de todo. Entonces esa es la certeza y la esperanza que tenemos como cristianos. Así que los judíos esperaban era un emperador, un rey, que se levantara contra el pueblo romano, contra el gobierno de Roma, y de esta manera fueran liberados. Pero ellos no entendían que el reino de Dios era un reino de amor. Ese es un punto muy interesante de esta lección. El punto número 3 que quiero compartir contigo es que la sabiduría de Dios supera la sabiduría del mundo. Lo que para muchos parecía una derrota o una locura, en realidad era un plan perfecto de Dios para salvar a la humanidad. La cruz revela que el verdadero poder de Dios se manifiesta en la humanidad, en la humildad y el sacrificio de Cristo. Interesante acá saber que a veces nosotros los seres nos creemos sabios y a veces más sabios que Dios. Por eso muchas veces cometemos muchos errores, porque nos creemos tan sabios que no necesitamos la ayuda divina o creemos que Dios no puede hacer nada. Incluso a muchas personas del Antiguo Testamento les pasó esto. Abraham, ¿cierto?, quiso ayudarle a Dios, y muchos personajes de la historia bíblica cometieron este error de quererse o creerse sabios, más sabios que Dios, y cometieron diferentes tipos de errores, de los cuales se arrepintieron y pues igual quedó la consecuencia allí. Así que es interesante que nosotros podamos entender que la sabiduría de Dios va a superar siempre la sabiduría humana. Entendamos eso. Y Dios tenía ese plan perfecto para salvar a la humanidad. Aunque a veces nosotros no entendamos eso, o quizás el mundo cristiano no lo entienda, o no crea en eso, pues Dios es sabio, Dios es omnisapiente, Él conoce todo antes de que suceda. El punto número 4 que quiero compartir de esta lección en este día contigo es: la muerte de Cristo fue el cumplimiento del plan de redención. Desde el principio Dios había preparado un plan para rescatar al hombre, para rescatar al ser humano del pecado. Jesús murió voluntariamente para reconciliar a Dios, al hombre con Dios, y abrir el camino de la vida eterna. Este era el plan, ¿cierto?, que Dios tenía, y este plan se desarrolló y se cumplió en Cristo. Desde que Adán y Eva pecaron, ¿cierto?, allí Dios prometió que su Hijo moriría. Y algo interesante es que nadie más podía hacer este trabajo o llevar a cabo este plan. Solo el Hijo, solo Dios Hijo podía hacerlo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios mismo se haya rebajado? Porque el apóstol Pablo dice, y Jesús se humilló, se rebajó al tomar la forma humana y hacerse siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Porque hemos estudiado que la cruz era el peor método que tenían los romanos. Es más, era algo repugnante morir en la cruz. Y Jesús murió esa muerte por ti y por mí, para rescatarnos del pecado y darnos la oportunidad de tener vida eterna y de reconciliarnos con nuestro Padre Dios. El punto número 5 que quiero compartir contigo hoy, 8 de julio, es: el Evangelio debe anunciarse con el poder del Espíritu Santo. Pablo no confiaba en discursos elocuentes ni en la sabiduría humana, sino en la obra del Espíritu Santo, que convence los corazones y transforma las vidas. Porque Pablo mismo lo experimentó en su propia vida. El mensaje de la cruz sigue siendo y teniendo poder para salvar a todo aquel que cree en él. Interesante esto, ¿no? El Evangelio debe anunciarse con el poder del Espíritu Santo, no es con nuestras fuerzas, ¿cierto? No es con nuestra sabiduría, no es con nuestro conocimiento, aunque es un método, también es un instrumento, pero lo principal es el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo transforme primero nuestras vidas, nuestros corazones? ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, cambie nuestro carácter? La lucha cristiana se desarrolla en nuestra mente. Y todos los días, hoy 8 de julio, miércoles 8 de julio, estamos tomando la decisión, quizás de levantarnos temprano, buscar a Dios, orar,
abrir su palabra a través de la lección, a través de la escritura, entregarle nuestra vida completamente a Dios. Todos los días decidimos acá. También vamos a decidir no levantarnos temprano, no buscar a Dios, colocar las cosas materiales o las cosas seculares en primer lugar. También hay personas que deciden esto, pero Dios nos invita a nosotros a colocarlo en primer lugar. Así que debemos permitir que Dios trabaje en nuestra propia vida. El apóstol Pablo hace como una historia, un recuento de lo que Dios hizo con su pueblo, desde que pidieron rey, desde que lo sacó de Egipto, pasando por Samuel, David, hasta que llegó a Jesucristo, nuestro Salvador. Esto nos enseña por qué Pablo dice en sus epístolas que Cristo lo envió a predicar el Evangelio y que por eso proclama al Mesías crucificado. Y es que gracias al sacrificio de la promesa cumplida en Dios, o Dios a través de su Hijo Jesucristo, hoy nosotros podemos tener la certeza de una nueva vida, de un nuevo nacimiento. Y la lección termina aquí con un mensaje que quiero leer desde la lección. Dice, un Mesías crucificado era algo completamente inesperado tanto para los judíos como para los griegos. Por eso a muchos judíos y casi que a todos los griegos les costó creer acerca de un Dios que vino a morir por sus seguidores, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto acerca del hecho de que Dios no siempre actúa de acuerdo con nuestras expectativas? A veces lo que esperamos, Dios no lo va a hacer, o lo va a hacer de otra manera, la manera que quizás no esperamos. ¿Por qué es importante comprender este concepto, especialmente cuando las cosas no resultan como esperábamos? Lo que les estaba comentando. A veces nosotros esperamos algo específico, de manera específica, pero pues esas maneras específicas no llegan como nosotros queremos, o las cosas no suceden como nosotros realmente queremos. Sin embargo, pues tenemos que conocer y entender a Dios, porque Dios es omnisapiente, y aunque a veces no nos gusta, tenemos que decirlo, a veces no nos gusta cómo Dios actúa o por qué se demora a veces tanto, creemos nosotros, para sacarnos de alguna situación en especial, pues debemos entender a Dios y debemos comprender que Él es Dios y nosotros pues, somos sus criaturas. Somos sus criaturas y debemos conocer a nuestro Creador. Y quiero terminar con un mensaje profundo para que reflexionemos. Hoy el Señor nos hace una pregunta muy personal. ¿Qué significa realmente la cruz para ti y la cruz para mí? Yo creo que esa pregunta debemos hacérnosla todos los días. ¿Qué significa la cruz para nosotros? ¿Es simplemente un símbolo que llevas en algunas partes en el cuello o cuelgas en la pared o representa el lugar donde entregaste tu vida completamente a Cristo? O sea, ¿qué representa realmente la cruz para nosotros? Porque este es el mensaje de la lección de esta semana, ¿cierto? Principalmente se enfoca en la cruz y en lo que pasó en la cruz. Jesús no murió únicamente para perdonar nuestros pecados, murió para transformar nuestro corazón, cambiar nuestra manera de vivir y darnos una nueva esperanza. La cruz nos recuerda cuánto nos ama Dios y cuánto costó nuestra redención. Cuando nosotros miremos una cruz, recordemos o acordémonos de cuánto nos ama Dios y de cuánto costó nuestra salvación. La salvación nuestra costó la vida del Hijo de Dios, nada más y nada menos. Hoy es el momento de responder a ese amor. Si hay algo que aún te espera, te separa de Cristo, entrégaselo. Si has perdido el primer amor, vuelve a la cruz. Si te has sentido débil o desanimado, recuerda que el mismo poder que venció el pecado y a la muerte está disponible para ti. Así que mis hermanos, esta lección nos invita a darle un verdadero significado a la cruz y lo que allí se desarrolló, a darle un verdadero significado e importancia a nuestra salvación. ¿Estamos nosotros preparándonos para recibir a Cristo en las nubes? ¿Estamos nosotros preparándonos realmente todos los días, tratando de conocer a Dios en nuestra manera de vivir? Si de pronto hoy estás desanimado o desanimada porque tu vida no es lo que esperabas,
tienes luchas en tu corazón y quizás te sientes débil, te sientes vencido, vencida. Recuerda que Cristo murió por ti en la cruz y Cristo murió para salvarte. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y te invito a que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, nos apoyes de esta manera. Suscribiéndote a nuestro canal no tienes que darnos dinero, solamente es suscribirte allí, darle me gusta, dejarnos un comentario de la lección, cómo te pareció el repaso de lección. Si tienes algún pedido de oración, también lo puedes dejar allí en los comentarios. Y también te pedimos que compartas estos mensajes. De esta manera nos estás ayudando a nosotros a crecer como canal. Y cuando YouTube ve que nuestro canal crece, pues hace que llegue a muchas más personas estos mensajes. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga y hasta una próxima lección.